Desde la derecha diaria nos encontramos con Agustín Laje en el marco de la Feria del Libro y de la presentación de su nuevo libro Globalismo, Ingeniería Social y Control en el siglo XXI. Así que vamos a hacerle preguntas al respecto y también ahondar un poco en su historia en esto de la batalla cultural y sobre todo agradecerle por darla todos los días. Bueno, gracias Eva por el diálogo. Mira, el mayor desafío es que se trata de un tema muy nuevo, un concepto muy nuevo, el de globalismo, que suena a un ya viejo concepto más conocido para la gente, que es el de globalización, pero no es exactamente lo mismo. Globalismo es una palabra muy nueva en política, que se hizo fuerte sobre todo en el contexto del trumpismo en Estados Unidos y que poco a poco empieza a llegar también al contexto hispanohablante. Entonces, bueno, el desafío es doble porque tenés que explorar un concepto sobre el cual hay muy poco escrito, por un lado, y por otro lado tenés que ver cómo suscitás el interés en un tema relativamente desconocido en un público masivo. El público masivo generalmente busca temas muy de coyuntura, temas que les suenen, y cuando escuchan globalismo, en general no saben muy bien qué es eso. Entonces eso es un gran desafío. Sin embargo, valió la pena. Te cuento que el libro ya se convirtió en bestseller internacional. No solo se vende aquí en Argentina, sino en toda América y también en España. Así que finalmente la gente quiso saber de qué se trataba. Vos comentás que a la hora de escribir ese libro te encontraste como con muchas novedades en el proceso de investigación. ¿Cuál fue quizás el capítulo que más te costó escribir o con el que más te encontraste con eso de Qué buena lo pregunta. nuevo? Mira, el que más tiempo me llevó a escribir probablemente fue la Agenda 2030, por la cantidad de documentación que tuve que consultar. El tema Agenda 2030 es un tema que no se ha discutido mediáticamente, es un tema que incluso en las universidades ha sido impuesto a modo de dogma oficial, y hacer una crítica sobre la Agenda 2030 suponía para mí ingresar en un océano de documentos producidos por la ONU, en donde tuve que empezar a rastrear la forma en que la agenda se había definido, desde el año 2012 hasta nuestra fecha. Y el libro fue bastante anticipatorio, porque este libro en realidad salió a finales del año pasado, en la segunda mitad del año pasado. Y el libro ya decía como hipótesis que la Agenda 2030 necesariamente iba a tener que reconvertirse en algo nuevo, porque los objetivos y las metas no estaban siendo cumplidas. Pues bien, en septiembre del año pasado se anuncia en la ONU la Agenda 2045. Es decir, una de las anticipaciones del libro Globalismo se cumplió casi que de inmediato luego de que se publicara el libro. Así que ese capítulo costó, pero rindió frutos. Vos denunciás mucho como el poder que tienen las ONG y los organismos internacionales sobre la cabeza de los jóvenes, sobre todo. ¿Cómo crees que desde lo local podemos combatir eso de alguna forma? Mira, la denuncia no es solamente del poder que se tiene sobre la cabeza, sino sobre la norma jurídica. Es decir, es una amenaza en clave soberana. Aquello que es propiamente político, que es la capacidad de decidir, ha sido trasladado hacia usinas internacionales, muchas de ellas con aspiraciones globales, como es el caso de la ONU o como es el caso del Foro de Davos, que también está tratado en el libro. Y la pregunta es, ¿cómo se detiene esto? Bueno, se detiene entendiendo que todavía el grueso de la soberanía está en manos del Estado-Nación, y que todavía el Estado-Nación tiene que firmar los tratados, tiene que convalidar el entreguismo a través de embajadores. Un embajador de la ONU es el que finalmente termina poniendo el gancho para someter a todo un país a una agenda creada a espaldas de la nación argentina, por ejemplo. ¿Cómo se revierte eso? Bueno, cuando elegís a un presidente como Javier Milei, que va a la ONU y dice, saco a la Argentina de Agenda 2030 y no meto a Argentina en Agenda 2045. El globalismo muchas veces es confundido con un gobierno mundial, pero en realidad no hay, por lo menos por ahora, un gobierno mundial. Lo que hay son embriones de gobernanza global que cada vez se van desarrollando más, pero que en la época actual empiezan a retroceder. Retroceden por el fenómeno Milei en Argentina, en el caso concreto de nuestro país, y retroceden fundamentalmente por el fenómeno Trump en los Estados Unidos. Estamos hablando del país más importante del mundo, que empieza a marcar toda una tendencia, no a espaldas, digamos,
necesariamente del fenómeno globalizador, sino del fenómeno globalista, sacando, por ejemplo, a Estados Unidos de la OMS, sacando a Estados Unidos de ciertos tratados internacionales, sacando a USAID de lo que venía haciendo bajo la gestión demócrata, que era expandir las ideologías globalistas por todo el mundo. Entonces, hay en este momento un punto de inflexión en Occidente que también se está registrando en Europa, donde las nuevas derechas empiezan a tener cada vez más poder y empiezan a limitar cada vez más determinadas estructuras globalistas. Así que la solución, para redondear, es bastante simple y se llama votar bien. ¿Cuál te parece que hoy en día es la batalla ideológica más fuerte que se está dando? ¡Qué buena pregunta! Mira, hasta hace muy poquito tiempo te hubiese dicho que la batalla más importante era la de la sexualidad. De hecho, por ejemplo, recién hablábamos de Agenda 2030 y resulta que la ONU instituye el paradigma del género como la clave hermenéutica para comprender los 17 objetivos de Agenda 2030. Para ellos el asunto del género era fundamental para lo que significaba Agenda 2030. Pero esa agenda hoy está en decadencia. La agenda de la sexualidad mezclada con política, esta suerte de biopolítica de género, estaba muy, digamos, en auge y ahora está en decadencia. Las cuestiones feministas se están revirtiendo, lo que impuso como dogma ideológico el paradigma del género es cada vez más ridículo y hoy se ha convertido en un meme. Entonces, de alguna forma, ellos han perdido mucho terreno en lo que era su paradigma cultural más importante. Hoy está abierto a ver qué va a ocupar ese lugar. Posiblemente pueda tener más importancia en los próximos años la cuestión climática. El asunto del cambio climático posiblemente adquiera más importancia. Quizás los asuntos de migración descontrolada también vayan a tener más centralidad en los años que vienen. Eso está por verse. Lo que sí podemos saber es que el paradigma de la sexualidad mezclada con política ha pasado ya un poquito el pasado, digamos, valga la redundancia, ha quedado un poquito en el pasado reciente. Te quiero preguntar un poco de Fundación Faro. Sí. ¿Qué peso sentís que tiene hoy en día en lo que es la batalla cultural? ¿Cómo te gustaría que crezca de acá a un par de años este proyecto que nace de vos? Mira, la Fundación Faro está en este momento dando cursos de formación política, formación económica, formación histórica, formación cultural. Está abierto a la comunidad en general. La gente se puede inscribir, tiene incluso un precio simbólico, es decir, es un precio simplemente para hacer un mínimo de filtro, pero los cursos se están llenando de alumnos, la gente está muy entusiasmada, hemos buscado profesores de altísimo nivel y lo que intenta hacer la Fundación Faro es organizar la batalla cultural. La batalla cultural viene desde hace muchos años, pero de una forma muy inorgánica, es decir, viene en los esfuerzos individuales de cada uno de nosotros que hace lo que puede, arma su cuenta de X, arma su cuenta de Instagram, su TikTok o su canal de YouTube, escribe un libro alguno, otro da una conferencia, otro te da un curso y se hace más o menos lo que se puede. Lo que quiere hacer la Fundación Faro es profesionalizar la batalla cultural, sirviendo como usina formativa, pero también como una plataforma para la producción de contenidos. Tenemos en mente, por ejemplo, producir libros, estamos produciendo artículos, estamos impulsando investigaciones, es decir, es una fundación muy nueva, pero está teniendo grandes resultados en este poco tiempo que lleva con vida. Los medios tradicionales están perdiendo credibilidad cada vez más rápido. ¿Qué rol sentís que tiene que tener el joven comunicador? Mira, los medios tradicionales vienen perdiendo credibilidad desde la década del 70. No es en realidad algo nuevo. La gente piensa que esto empezó ayer. En realidad, cuando vos ves, por ejemplo, se han hecho estudios en Estados Unidos, desde la década del 70 y de la década 70-80, los medios de comunicación empezaron a recibir una enorme desconfianza por parte del público. Por supuesto que esta tendencia se aceleró con la irrupción de las redes sociales, porque las redes sociales son estructuralmente mejores que el medio tradicional. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión de inmediatez, es decir, la estructura mediática tradicional es muy lenta, hay que producir la noticia, tiene que pasar por editores, tiene que encontrar un horario de publicación, un margen para la publicación. En la red social vos le sacaste la foto, tomaste el video, pusiste el texto y lo mandaste. Eso lo ves muy claramente en que últimamente los medios tradicionales se han vuelto en una especie de
cajas de resonancia de las redes sociales. Los medios tradicionales simplemente miran qué pasa en las redes sociales y hacen sus reacciones. Pocas veces producen ellos la noticia. Cada vez la producen menos. Además, la red social tiene una frescura que no tiene el acartonamiento típico del medio tradicional. La gente cada vez quiere cosas más auténticas, más espontáneas, más frescas, y eso es lo que encuentran las redes sociales, y la realidad es que gusta más. La gente lo emparenta más con la verdad. Lo otro parece muy sobreactuado. Entonces, cuando vos pones a competir una estructura con la otra, te das cuenta que las redes sociales no es que son mejor subjetivamente, lo son objetivamente. Entonces, ¿cuál es el rol del joven? Es el rol de cualquier persona que tenga un celular en la mano. De un día para otro nos hemos vuelto todos, de alguna manera, periodistas, en el sentido en que la información, informar a la comunidad, hasta hace poco, era una función exclusiva del periodismo profesional. Hoy informa a la población cualquiera que tenga un celular en su mano y que tenga ganas de hacerlo. Por eso, el otro día en un programa de la televisión decían que Mariano Pérez no es periodista. Y nadie definía qué es ser periodista. A mí me daba mucha gracia porque para afirmar que Mariano Pérez no es periodista tenés que definir qué significa ser periodista. Y en realidad el periodismo se define por su función social. El periodismo ha tenido la función social fundamental de informar por un lado y secundaria de formar opinión. Mariano Pérez, por ejemplo, hace las dos cosas. Ahora, que no lo haga en un estudio de televisión de TN no significa que esa función no esté cumplida a su propio modo. Así que es un paradigma nuevo el que ha irrumpido y hay jóvenes que hoy tienen mucha más influencia que los periodistas convencionales. Justamente por esto que decís, también hay muchos jóvenes que están como queriendo involucrarse quizás más políticamente en lo que es las ideas de la libertad, pero tienen miedo, porque ese miedo se instauró quizás en el colegio o en la universidad mismo. ¿Qué les dirías? Mira, lo que ha pasado con el fenómeno Milei en este caso es que se ha roto algo que se llama en ciencia política la espiral del silencio. Esto es un descubrimiento que hizo en la década del 70 una politóloga alemana, Noel Newman, que encontró un efecto psicosocial muy curioso y es el de la autocensura. La gente tiende a autocensurarse cuando se concibe a sí misma como parte de una minoría política. Si vos estás en el lugar de la minoría política, para no desentonar con el contexto que te rodea, te autocensurás. Es lo que le pasa a cualquier libertario, por ejemplo, en una facultad de ciencias sociales. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno se hace consciente de eso y cuando además tiene un liderazgo político que con toda la incorrección política del mundo rompe la espiral del silencio, al joven libertario le dan ganas de, digamos, tomar la palabra. Y las redes sociales, al mismo tiempo, han generado esa posibilidad por distintos motivos. Te permiten anonimato, te permiten un seudónimo. De hecho, el influencer más importante del libertarismo y del mileísmo tiene un seudónimo, que es el Gordo Dan. La pregunta es ¿por qué alguien se tiene que poner un seudónimo? ¿Por qué alguien tiene que ser anónimo? Bueno, el anonimato y los seudónimos han existido desde siempre cuando uno tenía, digamos, algún tipo de desconfianza respecto de los poderes políticos o sociales. Entonces, hoy la red social te permite surfear todo eso y hacerte escuchar, con o sin seudónimo, con o sin anonimato. Bueno, y para cerrar, además del globalismo, ¿qué primer libro le recomendarías a un joven que se quiere involucrar? ¿De mi autoría o de otro? Uno de tu autoría y otro que a vos te haya servido. Bueno, de mi autoría, el que quiere empezar, yo diría que el más amigable es Generación Idiota. Y es más corto, tiene como unas 300 páginas. Mis otros libros son un poco más largos, sí. Son el doble. Entonces, Generación Idiota es el más amigable. De los que me han influido mucho, yo te diría sobre El poder de Bertrand de Jouvenel. Uh-huh. Vos que estudias Relaciones Internacionales te lo recomiendo. Lo voy a leer. Sí, sobre El poder de Bertrand de Jouvenel es muy bueno porque te da un panorama muy claro de lo que Hayek llamó camino de servidumbre. Pero Bertrand de Jouvenel lo hace en otra clave, lo hace desde la filosofía política, pura y dura. Y te muestra cómo en la cuna misma de nuestra modernidad política se instalaron una serie de dispositivos
que tienden a la expansión indefinida del Estado. Es un libro del siglo XX, de un autor francés. Los franceses en política son muy potentes, son los mejores. Es un libro un poquito duro, es decir, no es una lectura simple, pero si alguien está interesado en darse un baño de filosofía política contemporánea, Bertrand de Jouvenel sobre el poder. Perfecto. Bueno, y acá tenemos el libro. Y acá lo tenemos, que acaba de llegar, que no lo tenía. Bueno, muchas gracias por venir y muchos éxitos. No, gracias a vos.